Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar, quería trasladar a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León pues mi agradecimiento por este convite y por la oportunidad de exponer nuestro trabajo. A lo largo de los próximos aproximadamente 25 minutos voy a hablarles de un informe que hemos elaborado entre una compañera, Cristina González, de la empresa Nova Xestión Cultural, y yo mismo, en el que tratamos de analizar el potencial de la combinación entre economía social y sector cultural. Esto surge en febrero de 2014, cuando la Dirección General de Trabajo y Economía Social de la Xunta de Galicia nos propone elaborar un informe de buenas prácticas de cooperativismo cultural en todo el mundo. Se supone que este informe debía servir de inspiración y de ejemplo a futuros emprendedores de la cultura en Galicia para que pudiesen comprobar que la fórmula cooperativa era una alternativa viable y atractiva. Esta es la portada del informe. Nosotros, aceptamos el encargo, nos pareció muy interesante, pero le propusimos al cliente ampliar el foco de investigación y que, en vez de hablar exclusivamente de cooperativas culturales, hablásemos también de iniciativas públicas o privadas en el fomento del cooperativismo cultural y también en experiencias de colaboración comercial entre artistas o agentes culturales y cooperativas. Por lo tanto, intentábamos un poco que el estudio fuese bidireccional, no solo unidireccional, no solo en la línea orientado, digamos, a fomentar la creación de cooperativas en el sector cultural, sino también a fomentar la colaboración entre agentes culturales y cooperativas, de forma que las cooperativas se pudiesen beneficiar, digamos, se pudiese inocular creatividad e innovación en sus procesos. Por lo tanto, digamos, en el informe se trabajan estos tres grandes campos: cooperativas culturales, iniciativas de fomento del cooperativismo y experiencias de colaboración comercial. Nos encontramos con algunas dificultades de partida a la hora de elaborar este estudio que tienen que ver con una delimitación conceptual. Claro, el sistema cultural es algo enorme, de fronteras difusas, y también el ámbito de la economía social es muy amplio. Ahí nos encontramos una casuística muy dispar. Entonces, dentro de lo que pudimos ver, obviamente había cooperativas culturales, había cooperativas que prestaban servicios muy diversos, algunos de ellos ligados a la cultura o al ámbito sociocultural. También había, por supuesto, multitud de proyectos colectivos, proyectos culturales colectivos que estaban inspirados de algún modo en los valores del cooperativismo y que después podían acabar o no promoviendo entidades de economía social. Nos encontramos también pues toda una nebulosa, digamos, de iniciativas creativas basadas en la revolución digital y en sus principios, en el código abierto, procomún, software libre, remezcla, educación expandida, etcétera, etcétera, y que a nuestro ver conforman una especie de economía social 2.0, muy dinámica, en constante reformulación, y que, por supuesto, ahora ya dio pie, digamos, a realidades ya muy consolidadas, como el crowdfunding, el coworking, las comunidades autofinanciadas, etcétera, ¿no? Y también nos encontramos con proyectos sustentados, digamos, en valores sociales, pero que contribuyen a alimentar una cierta confusión terminológica. Está el concepto desde hace relativamente poco de emprendimiento social, está el concepto de cooperación social que se aplicó en algún proyecto europeo, e incluso, digamos, de forma así más anecdótica, nos hemos encontrado con espacios de coworking que se hacen llamar la cooperativa y que no son cooperativa. Lo que refleja un poco esto es que, de algún modo, es lo que comentaba anteriormente, en esta nebulosa de nuevas formas de trabajo en cultura y que tienen mucho que ver con lo digital, hay unos fundamentos y unos valores que comulgan bastante, coinciden bastante con los más clásicos de la economía social y en muchos casos sin saberlo, digamos, los protagonistas de esta como cultura colaborativa, digamos. Y de algún modo, se ve que la cultura está cambiando las formas de trabajo en cultura, lo que algunos llaman el paradigma. Hay nuevos formatos y, por lo tanto, en consecuencia está surgiendo pues una nueva terminología y casi cada día nos despertamos con algún término nuevo, preferentemente en inglés, que parece que así resulta más convincente.
Nosotros propusimos entonces diferenciar en el estudio de forma digamos, una propuesta terminológica muy básica, diferenciar, digamos, entre la economía social entendida en su sentido clásico, entonces ahí hablamos de formato coop, y la cultura colaborativa, que sería el formato crowd. Lo vamos a emplear a lo largo de todo el estudio, esta distinción, aunque es cierto que puede ser una distinción un poco ociosa o que tiene una fecha de caducidad bastante cercana, cuando la tendencia justamente que pudimos ver es la contraria, es la de fusión y la de hibridación entre esos dos campos, entre el coop y el crowd. De hecho, bueno, hay algún ejemplo que ustedes conocerán, como la Tabacalera en Madrid, ¿no? Pues un espacio autogestionado donde a partir del que funciona con métodos asamblearios y cooperativos, y que a partir del cual se ha constituido alguna cooperativa, pues una cooperativa de consumo como Metabólicos, y no sé si conocerán tanto el caso de Fora do Eixo, de un macro proyecto en Brasil que combina redes colaborativas, software libre, cooperativismo, economía solidaria, trueque, moneda propia, banco, tal, o sea, combina toda clase de formas de colaboración y de cooperación, desde las más clásicas hasta las más emergentes, y bueno, que es un macro proyecto que trabaja con millones de personas, ¿no? En fin, en el estudio, voy a intentar abarcar lo máximo posible en el mínimo tiempo. En el estudio comenzamos con un análisis del sector cultural muy somero, digamos, donde reflejamos las grandes cifras actuales y un poco cuál es su evolución, cuál es su evolución reciente. Bueno, y veíamos que esto, digamos, ya están un poco obsoletas estas cifras, serían para 2013. Vemos que en el sector cultural en España había 485.000 empleos, 108.000 empresas, 26.000 millones de euros de facturación, y que esto representaba aproximadamente un 2,5% del PIB. Sabemos también que, digamos, en cuanto a sus dinámicas recientes, que la cultura está experimentando... ¿Perdón? Planteo que esto, cuando hablamos del sector cultural, es el que es oficial. Sí. Respecto a los autónomos que nos hemos caído, que ya no podemos facturar, que estamos, ¿no?, en la sombra, que estamos aportando a esta facturación, no se refleja en ningún lugar, porque ya estamos fuera de las redes oficiales. Esto nos daría para hablar de cómo se hacen las estadísticas culturales, que siempre la gente que trabaja en economía de la cultura siempre, digamos, tiene problemas porque están también en constante reformulación. Y de hecho, si va a los anuarios de estadísticas culturales del Ministerio, verá que cada año hay notas metodológicas que precisan o que corrigen, digamos, las propuestas de años anteriores. Obviamente es lo que se recoge en las tablas input-output de la economía española, ¿no?, en las cuentas satélite de la cultura. Entonces, pues todo lo que es la economía sumergida o todo lo que son iniciativas culturales, digamos, que no constan, que no están contabilizadas, tal, pues ahí no se recogerán, ¿no? Claro. Obviamente, la gente que trabaja en economía de la cultura y en estadísticas culturales tiene ese problema, digamos, de que las fronteras son muy difusas, y de hecho buena parte del trabajo en cultura se produce en economía sumergida, en B. Es una de las características del sector que podríamos mencionar después, como es el mercado laboral de la cultura. Podríamos hablar un poquito de esto, pero bueno, tiene razón en que hay mucha vida cultural que no está dentro de esa estadística. También son controvertidas estas estadísticas, porque a veces el empleo cultural, no querría meterme tal, ¿no? Es que hay dilemas metodológicos, sí, hay problemas, no querría meterme, pero bueno, le agradezco la precisión. Decía que el sector cultural, obviamente, ya sabemos que está atravesando por una doble crisis, ¿no? Por una parte vendría la que viene como más de atrás, que es la referida a la revolución digital, y que tiene que ver con la descarga masiva y gratuita de contenidos en la red, ¿no?, y con un fuerte impacto en la industria fonográfica y del cine. Veremos ahora si en el mundo de la edición también. Que por supuesto, digamos, esto siempre hay que matizarlo porque si no alguna gente se enfada, por supuesto esto permitió abrir un universo de posibilidades, de nuevas formas de crear cultura, distribuirla, financiarla, participar, etcétera, etcétera, ¿no?
Y por otra parte estaría la crisis económica más reciente y que implicó reducción de presupuestos públicos en cultura, contracción de las partidas que las empresas dedican a patrocinios, disminución, digamos, de los consumos culturales de la población, etcétera, que ha tenido un enorme impacto en el sector cultural y que yo he cifrado exclusivamente para Galicia porque me tocó dar una conferencia sobre este tema hace poco, en como aproximadamente un tercio del sector desde 2008 hasta ahora ha caído un tercio del empleo, ha caído el 40-50% de los fondos públicos para cultura, ha caído, las empresas con un mínimo de dimensión de 6 a 999 trabajadores han caído un 21%, estoy hablando exclusivamente de Galicia. Bueno, entonces, sabemos que la cultura está atravesando por este momento y este proceso, de algún modo, de la combinación entre revolución digital y crisis económica, entendemos que está llevando a una reconversión. Por esto, el repensar nuevos formatos, nuevas terminologías, está convulso el sector y se está, de algún modo, reinventando. Mucha menos presencia del sector público, que antes funcionaba en muchos casos como cliente único, etcétera, etcétera. Por otra parte, le dedicamos otro capítulo a la economía social. La economía social, tengo aquí una definición que redactamos para este informe, sería el conjunto de actividades económicas o empresariales que se basan en el principio de la primacía de las personas sobre el capital, lo que redunda en una gestión democrática y participativa, no jerárquica, y en la promoción de la solidaridad interna y para con la sociedad. Y, como ya saben, dentro de la economía social caben muchas diferentes fórmulas jurídicas, como cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera. Lo que están viendo ahí son los principales datos para 2013, que según nos informaba CEPES, la patronal española de la economía social, pues nos decía esto, que había facturado en 2013 151.000 millones de euros, que había supuesto un crecimiento de un 4%, teniendo en cuenta en pleno periodo de crisis, un crecimiento respecto del año anterior. En esto tiene mucho que ver que en ese año el 45% de los jóvenes emprendedores apostaban, a la hora de emprender y de crear nuevas empresas, apostaban por fórmulas de economía social, cooperativas o sociedades laborales, mayoritariamente. Y como pueden ver, de una forma absolutamente chocante con el panorama laboral que tenemos hoy en día en España, el 80% de los puestos de trabajo son indefinidos, los contratos laborales son indefinidos, y el 49% son ocupados por mujeres, rozando entonces la paridad absoluta, ¿no? Bien, otro apartado del informe lo dedicamos ya que explicamos, cuáles, por cierto, en el informe aparece trabajado, cuáles son las características principales agregadas del sector cultural y cuáles son las principales características del ámbito de la economía social. Y entonces hay un tercer capítulo dedicado a la intersección entre estos dos ámbitos, que sería la siguiente. Aquí no verán absolutamente nada, pero yo les voy a destacar, lo esencial. Por lo que pudimos observar, trabajando mucha documentación y sobre todo en consultas con expertos, el grueso, del sector cultural y, por supuesto, el ámbito del cooperativismo comparten ciertos valores, como la apuesta por la participación y el trabajo en red, como decíamos ahora, la primacía de la realización personal sobre el lucro, sobre la generación de beneficios, el arraigo en el territorio y la difícil deslocalización o el compromiso social. Ya digo que esto es a grandes rasgos. Obviamente, repito, si hablamos del mercado laboral de la cultura, o de la estructura económica de la cultura, veremos como hay un océano de microagentes culturales, que es mi caso, freelance o pequeñísimas empresas de 2, 3 trabajadores, es un océano, iniciativas obviamente asociativas o colectivos informales, etcétera, etcétera, y después estarían los grandes consorcios empresariales que surgen de las fusiones de grandes empresas, pues la Warner con Mondadori y con tal. Estos juegan en otra liga y obviamente sus focos de interés son radicalmente distintos a buena parte de los que operamos, desde abajo. Y después estaría el sector público, que eso también, a efectos laborales supone un oasis, ¿no? Pero
yo me estoy fijando en en el océano del mayor número de agentes culturales. También compartimos algunas características, como que normalmente las empresas son intensivas en capital, son empresas, digamos, generadas a base de entusiasmo, a base de esfuerzo personal, pero donde hay muy poco capital. Normalmente en la cultura es así, es entrega, digamos, con esa entrega se intenta suplir la falta de capital y en muchísimos casos también en el ámbito de la economía social es así, ¿no? Otra característica que compartimos, la dificultad de acceso a financiación. Obviamente, pues en el sector cultural vende intangibles, la demanda del sector cultural es imprevisible y esto normalmente provoca pánico en los analistas de riesgos de los bancos. De hecho, la Unión Europea ahora está, a través de la Europa Creativa, intentando por ese lado abrir alguna línea para formar justamente a los analistas de riesgos para que sepan discernir, digamos, si algo va a ser rentable o no, o bueno, pues trabajar con algunos indicadores y digamos que no haya un rechazo de partida, ¿no?, de entrada. La dificultad de acceso a financiación y también ciertas carencias en cuanto a formación empresarial o profesional en ambos ámbitos, economía social y cultura, que les permita dotarse de estrategias de futuro. Esto nos lo repetían muchos agentes del sector y tampoco no lo decimos nosotros. Creo que la Utrecht School of Arts decía que era la segunda mayor dificultad que había en Europa para la generación de industrias culturales y creativas. Era la falta de integración entre las enseñanzas empresariales, digamos, y las enseñanzas artísticas, ¿no? Pero quizás donde se vea mejor, digamos, donde mejor se advierta la complementariedad entre cultura y cooperativismo sea en las necesidades, en las necesidades mutuas, ¿no? En qué intereses, digamos, pueden compartir, ¿no? Por una parte, la cultura, como acabamos de ver, dada su atomización empresarial y también su precariedad laboral, precisaría de la cooperación para ganar en escala, poder afrontar proyectos de mayor dimensión, salir al exterior, pero sobre todo para poder dotarse de empleo digno, estable y de calidad. Mientras que el cooperativismo, y como mencionábamos, presenta carencias a veces en cuanto a innovación y entonces no le vendría nada mal, digamos, el aporte y el apoyo de artistas como profesionales de la creatividad, ¿no?, para posicionarse ante el futuro. Bien, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, bien, los apartados centrales del proyecto, no sé, era por si la organización me podéis indicar, como 5 minutos. Vale. Bien. Bueno, en el proyecto aparecen indicadas sobre todo buenas prácticas, ¿no? Tenemos un primer bloque, después les enseñaré el enlace para poder pinchar en el informe. Lo que pasa es que el informe está en gallego, le estamos pidiendo a la Xunta que se haga la traducción a castellano y a portugués, porque estamos teniendo descargas de toda Latinoamérica, de Brasil, de México, de Argentina, de Centroamérica, por supuesto de España, de Portugal, y en fin, estamos todavía en proceso, ¿no? Pero digo, identificamos en el estudio 250 cooperativas culturales de América, Asia y Europa. En el estudio se detallan con fichas individuales unos 40 ejemplos. De ellos he seleccionado 7 para mostrarles aquí. También tenemos otro apartado, obviamente, de iniciativas de fomento del cooperativismo en cultura. Creo que no me voy a meter porque no me va a dar tiempo. En el informe tienen, lo podrán leer. Y también las experiencias de colaboración entre agentes culturales y cooperativas, que también voy a tener que prescindir de explicarles esto, porque, bueno, como se pueden imaginar muchos de ustedes, pues tienen, en el caso de España, están muy focalizadas en el País Vasco a través de Conexiones Improbables, del proyecto Conexiones Improbables y de Roberto Gómez de la Iglesia, como es bien sabido, ¿no? Voy a mostrarles entonces simplemente algunos ejemplos de cooperativas. Bueno, vaya, aquí tenía el resumen, ¿no?,
de la intersección, digamos, entre cooperativismo y cultura. Bien, algunos ejemplos de cooperativas culturales que a nuestros ojos pues, han destacado. La primera sería a Oficina, que está en Guimarães, en Portugal, y que tiene la fórmula jurídica de Regi Cooperativa. Eso es un formato que no existe, yo no sé, en ningún otro país, que consiste en que para prestar ciertos servicios públicos hay un grupo de ciudadanos que monta una empresa y la administración local, el ayuntamiento, participa como accionista en esa empresa. El caso es que son 40 miembros que se encargan íntegramente de la programación cultural de Guimarães y también de la gestión del Centro Cultural de Vilaflor, que es un centro muy importante en el norte de Portugal. Bueno, nos interesaba aquí sobre todo el caso de la Regio Cooperativa como algo importable, digamos, o exportable a otros lugares. Aquí tienen la web de Oficina. Bien, otro ejemplo sería obviamente Abacus. Abacus es la cooperativa cultural más grande, de mayor dimensión de España, tiene 751 miembros. Es una cooperativa de consumo donde la gente se ha unido para comprar material pedagógico escolar de calidad a buenos precios, pero a partir de ahí han generado toda una red de librerías, de papelerías y, bueno, trabajan mucho en líneas de intercooperación, ¿no? Esto nació en Cataluña, tiene aquí la web de Abacus. Bien, Coop Culture es una cooperativa italiana con unos 1000 miembros. Digo Culture porque lo dicen así ellos. Es probablemente, nosotros creemos, la cooperativa mundial, digamos, de mayor dimensión en el ámbito del patrimonio. Gestiona museos, exposiciones, como dice ahí, bibliotecas, proyectos de desarrollo local y, entre otras cosas, digamos, como curiosidad, se ocupan de las guías del Coliseo de Roma y del Palazzo Ducale de Venecia. Coopculture.it. Otra buena práctica, de mucho más cercana, sería Colaboradora. Bueno, pues es una cooperativa de trabajo asociado sin ánimo de lucro. Saben que vienen de Euskadi. Ellos comenzaron como sociedad anónima, pero por una cuestión de principios decidieron cambiar su fórmula jurídica. Trabajan mucho precisamente desde este ámbito de la cultura colaborativa, ¿no? Del código abierto, el software libre, en proyectos de participación ciudadana, de economía de la cultura, innovación cultural, etcétera, etcétera. Nos interesaba precisamente, bueno, por la coherencia, digamos, de su postura, pero también porque están ahí en esa intersección, ¿no?, entre lo nuevo que se está generando en cultura y los viejos valores de la economía social o los formatos o la fórmula jurídica de la economía social. Colaboradora.org. Otro ejemplo sería Magnum Photos. Quizás a alguien le sorprenda, digamos, que la agencia más prestigiosa de fotografía del mundo sea una cooperativa. Fue fundada hace más de 50 años por Cartier-Bresson y, bueno, tiene varias sedes en el mundo y fueron pioneros en defensa de los derechos de autor de los fotógrafos. Magnumfotos.com. Bien, entre los últimos, digamos, entre los fenómenos más recientes que tenemos son estas que llamamos popularmente como cooperativas de facturación, ¿no? Y que han sido cruciales para que una masa enorme de artistas que no alcanzaban un mínimo de ingresos para poder cotizar y que por lo tanto estaban plenamente metidos en la economía sumergida, bueno, pues de algún modo tengan alguna forma de regularizarse, ¿no? Laboralmente, fiscalmente, etcétera. Entonces, bueno, esto surge en Bélgica, Smart Europa, pero después se expande por toda España, por toda Europa. Smart IB tiene 4.000 miembros en España, nace en Andalucía, también bajo una fórmula jurídica, es la cooperativa de impulso empresarial, que solo tiene la administración andaluza. Debo decir, como me voy a saltar, digamos, las iniciativas de fomento del cooperativismo de cultura, que en Andalucía es probablemente, por lo menos en la península, Andalucía y Portugal, son los grandes territorios que han sido conscientes de que hay que tener políticas para fomentar el cooperativismo en cultura y que han tenido estrategias y que han elaborado estudios al respecto y planes estratégicos, etcétera, etcétera. Ahí hay dos grandes focos de buenas prácticas que en el estudio lo podrán ver. Bien, pues, bueno, creo que lo esencial lo he dicho sobre
Smart IBES y presta servicios financieros de facturación y fiscalidad para artistas. Bueno, una de las características diferenciales que tiene respecto a otras cooperativas de facturación es que adelantan el pago, digamos, de los salarios y que también que son transdisciplinares, o sea, no trabajan, no es como un musicop que trabaja exclusivamente con músicos, sino que trabaja con todas las disciplinas artísticas. Bueno, tienen aquí smart-medioib.org. Y voy a barrer para casa un poquito. Numax, en Galicia, que es una cooperativa de reciente creación, entonces dirán, bueno, pues qué singularidad o qué valor puede tener esto. Son solo 5 miembros, bueno, pero es que en Santiago, como en todas partes, fuimos perdiendo todos nuestros cines, solo nos quedaba un cine en un centro comercial en las afueras de la ciudad, y 5 chavales, gente joven, decidieron crear heroicamente un cine en el casco histórico, un cine conjuntamente con una librería y un laboratorio cinematográfico. Bueno, ¿qué podemos destacar de ellos? Bueno, pues la integridad, digamos, en sus principios cooperativos, su trabajo intercooperativo, pero toda la reforma del local la ha hecho Hábitat Social, que es una cooperativa de arquitectos y urbanistas de allá, y buena parte de la financiación corrió a cargo de COP 57, la cooperativa financiera. Ahí tienen a Numax, ese es Nick Cave, que aparece en la foto. Bueno, yo creo que, bueno, por si quieren tomar nota, yo aquí seleccioné, ya digo, algunas buenas prácticas en fomento del cooperativismo en cultura. No nos da tiempo para respetar los tiempos que nos marcamos mutuamente a la organización. Algunas experiencias de colaboración entre artistas y cooperativas en las que se puede evidenciar que los artistas pueden ser profesionales de la creatividad, que inoculen creatividad en las empresas y eso mejore sus procesos y también su cuenta de resultados. Ya digo que el País Vasco es pionero, y concretamente Roberto Gómez en la península, pero también en Europa. Quizás estos dos últimos ejemplos, el Encuentro Internacional de Economía y Cultura que celebramos en Galicia y el Cal Hunting en Cataluña, sean también buenas prácticas, en el sentido de que son espacios de encuentro, o sea, espacios que se generan para favorecer el conocimiento mutuo entre empresas y artistas, entre agentes culturales y tejido empresarial, para a partir de ahí propiciar formas de colaboración, que eso sirviera a los artistas para diversificar sus ingresos y que sirviera a las empresas para ser más creativas, ¿no? Bueno, ya digo que tanto el Encuentro Internacional como el Cal Hunting están basados un poco en la misma filosofía. Simplemente el encuentro fue en 2012, una única vez, y el Cal Hunting lo están repitiendo todos los años. Bueno, a modo de conclusión, bueno, por lo que pudimos ver en el estudio, la economía social y el sector cultural comparten características, valores e intereses, y eso facilita un acercamiento en común. Parece el cooperativismo una buena fórmula para asentar el sector cultural, dotarlo de estabilidad, dotarlo de puestos de trabajo dignos y estables, y en buena parte, dado el hábito del trabajo en red y la mayor empatía de buena parte de los agentes culturales con los valores cooperativos que con los valores jerárquicos, que con la empresa mercantil convencional. En parte por eso, y también en parte por toda esta reconversión sectorial encubierta que se está produciendo, el número de cooperativas culturales no ha dejado de crecer en los últimos años. O sea, por los datos, por lo que pudimos ver, está creciendo de forma sostenida e incrementándose, digamos. Y otra conclusión, digamos, es que son escasas las experiencias, digamos, las iniciativas de fomento del cooperativismo en cultura, y entonces, bueno, sería deseable que las administraciones públicas y los agentes sectoriales, sea del ámbito cooperativo o del ámbito cultural, dispusiesen de una estrategia definida y de una política activa para acompañar esa tendencia que, digamos, espontáneamente es creciente, ¿no? Y de este modo favorecer el emprendimiento social, el afloramiento de economía sumergida, como mencionamos, y sobre todo digamos, una mayor expansión de la economía creativa. En el informe mencionamos una serie de medidas, de consejos a la Xunta de Galicia, digamos, para una serie de medidas a tomar en este sentido, ¿no? Y también, digamos, como conclusión, vemos que la combinación entre cooperación y creatividad se está convirtiendo, pues, en una especie de laboratorio, digamos, de nuevos perfiles empresariales con un alto valor añadido social, ¿no? Y creemos que esto presenta un gran potencial de transformación social también, en términos de imaginar otra economía y otra cultura. Si me permiten un par de micro reflexiones, no reflexiones, digamos, conclusiones personales. Bueno,
Yo personalmente estoy convencido de que la economía social es la forma de emprendimiento natural, digamos, para buena parte de los agentes culturales. También tengo la impresión de que a veces los activistas culturales desconocen o han olvidado las metodologías horizontales que lleva poniendo en práctica y que lleva testando el cooperativismo y la economía social desde hace muchas décadas, y que ahora, digamos, estos procesos es como si se intentasen inventar desde cero. Esto me recuerda a aquella, creo que era una frase de Max Planck, bueno, el padre de la teoría cuántica, cuando decía que el avance del conocimiento de las nuevas generaciones se debe fundamentalmente al olvido de todo lo que sabían las generaciones anteriores, ¿no? Bueno, siempre es interesante repensarlo todo en profundidad. Ahora creo que no estaría de mal, digamos, un diálogo entre lo nuevo y lo tradicional, o sea, que la gente que está trabajando y que está generando nuevas metodologías y experimentando en el ámbito de la cultura colaborativa, pues tuviese conocimiento de que existen ya todas unas metodologías testadísimas, digamos, ya como muy contrastadas, ¿no?, en el ámbito del cooperativismo. Y me permites una... Sí. Bueno, al final del estudio veíamos que buena parte del mercado cultural de masas está controlado por grandes multinacionales que fundamentalmente persiguen una determinada tasa de ganancia. Pero esto también deja huecos sin atender, ¿no?, en proyectos de proximidad que cuiden, que impliquen a los públicos, y entendemos que tanto pequeños proyectos de economía social como agentes culturales pueden aprovechar esa oportunidad, y que es una oportunidad también de paso para velar por la diversidad cultural. Bueno, simplemente dejar esto no quita, digamos, para que desde el sector cultural y desde las cooperativas no se puedan acometer proyectos de gran dimensión, de escala internacional, etcétera, pero simplemente indicar que creemos que ahí hay un potencial, y que si desde las administraciones públicas, digamos, se aportan, digamos, unos apoyos selectivos, inteligentes, no hace falta muchos recursos, se podrían sentar las bases para un nuevo modelo cultural más viable y sostenible. Y bueno, nada más. ¿Alguna pregunta para Marcos? ¿Alguna? Charlamos después tomando un café. Sí. Vale. Hola, muy buenas. Yo soy Jorge de Araguaque Teatro. Implementamos nuevas tecnologías a la escena y, bueno, básicamente que te quería preguntar, tú como experto, bueno, como que has analizado el tema, ¿qué crees que es mejor? ¿Subvención o bajar el IVA? O créditos. O crédito. En Cataluña están trabajando con los créditos reintegrables, bueno, con las aportaciones reintegrables, creo que le llaman el Instituto Catalán de Empresas Culturales, el ISEC. Bueno, ahí está pues uno de los expertos, una de las personas que trabaja y que es más interesante, digamos, en este ámbito en España, que es Jaron Rowan, ¿no? Él habla de que desde hace algún tiempo, digamos, estamos transitando el camino de la subvención al crédito, ¿no? Pues son dos pasos atrás de la administración pública, pues en vez de dar dinero, bueno, es fomentar el emprendimiento en cultura, entender que toda iniciativa cultural debe desembocar en una empresa. No, pues esto es el enaltecimiento de la idea del emprendedor y la construcción de una nueva mitología a propósito de esto. Pues bueno, en la ecuación estaría entonces la subvención, el crédito o bajar el IVA, dices. El IVA es, no sé, yo creo que en términos económicos habrá que ver cómo es la recaudación, pero eso parece un absurdo, ¿no? Parece una vendetta, nada más, porque, digamos, en términos fiscales y de recaudación, ¿qué supone? ¿Hubo un incremento real de ingresos del sector cultural, digamos, a las arcas públicas del Estado por esto, o al contrario? Entonces, yo básicamente te preguntaba porque, de alguna manera, cuando bajas el IVA se lo bajas a todos, y cuando das un crédito o das una subvención, digamos que se lo das a alguien en concreto. Entonces, sí que es bueno que desde las instituciones se decida quién tiene calidad, quién es el que vale, quién es el que tiene que hacer. ¿Me entiendes un poco por dónde voy?
No sé. Quiero decir, si es bueno que estén en manos de las instituciones o tiene que estar en manos del público el poder elegir quién tiene facilidades para hacer su trabajo. Bueno, eso estaría muy interesante, ¿no? Abrir toda una línea de participación de los públicos a la hora de, digamos, en los criterios técnicos de selección. Siempre hay un componente arbitrario, evidentemente, ¿no? O sea, todas las agencias de industrias culturales autonómicas que tenemos tienen que, o las consejerías de cultura tienen que aplicar algunos criterios técnicos y disponer de un panel de expertos, digamos, que les asesoren para estas cuestiones. Yo creo que no hay una fórmula perfecta y nunca la vamos a encontrar porque la cultura no es objetivable, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería muy interesante, digamos, incorporar a los públicos como participantes de tal. De hecho, me parece muy empieza a haber iniciativas de articulación de los públicos a través de asociaciones de públicos, este tipo de cosas que me parece fundamental. Y ahora que, digamos, en muchos ámbitos de la sociedad se reclama más participación, pues la cultura sería un buen ámbito para dar ejemplo, ¿no? También. Pues muchas gracias. Nada.